La noche en que don Silas Calloway pidió a Dios una esposa, la nieve ya había borrado la línea baja del cercado y el viento había comenzado su largo canto de raspadura contra los muros de la casa. Estaba solo ante la vivienda que había levantado con sus propias manos en una finca apartada de la meseta castellana que, en invierno, parecía el fin mismo del mundo. El tejado del establo cargaba un peso blanco. La leñera estaba más baja de lo debido. El farol de la cocina brillaba en la ventana como un ojo cansado. Dentro había pan suficiente, carne salada suficiente, madera suficiente y silencio suficiente para quebrar a un hombre más fuerte del que a él le gustaba imaginar que era. Tenía 38 años. Tenía tierra. Tenía mulas, ganado, un arcabuz que rara vez erraba y esa clase de resistencia que los vecinos admiraban porque así se ahorraban tener que preguntarse si la resistencia y la soledad no eran, al final, dos nombres para una misma cosa. Lo que no tenía era una voz que respondiera a la suya. Lo que no tenía era un calor que no viniera del fuego. Lo que no tenía era nadie que advirtiera cuándo había trabajado demasiado, o dormido demasiado poco, o si había quedado demasiado tiempo con las manos colgando inútiles sobre las rodillas después de cenar, porque hablar no sirve de mucho cuando no hay nadie para oír. Aquella noche, después de otra jornada de dar de comer al ganado entre ventiscas, de arreglar un poste abierto y de cenar solo en la compañía del reloj, Silas salió al amargor del patio, alzó el rostro hacia el cielo de hierro y dijo las palabras en voz alta antes de que el orgullo pudiera detenerlo. «Si todavía queda misericordia para un hombre como yo», dijo, con la voz áspera en el frío, «enviadme a alguien, no por blandura, no por vanidad, solo a alguien». Su aliento se disipó en el invierno y desapareció. Silas escuchó al viento esperando respuesta, y el viento no le dio ninguna. Luego volvió al interior, atrancó la puerta y durmió mal, que era ya su modo ordinario de dormir. 300 leguas al este, en una casa de ladrillo de una calle estrecha de Madrid, donde los faroles de fuera conseguían que incluso la miseria pareciera respetable, doña Clara Winslow estaba recibiendo instrucciones para casarse con un hombre que ya había decidido que la arruinaría. Su tía lo llamaba Prudencia, su tío lo llamaba Salvación. El hombre mismo, don Horacio Bellamy, lo llamaba Providencia con una voz tan aceitosa que Clara tenía que obligarse a mantener quietas las manos sobre la falda cada vez que él iba de visita. Tenía 26 años. Su padre había sido escribiente mercantil, de letra hermosa y pulmones pobres. Su madre había cosido por piezas a la luz de la vela hasta perder vista y fuerzas. Cuando murieron con menos de un año de diferencia, Clara fue absorbida por la casa de su tía no como hija, sino como obligación con manos. Llevaba cuentas, remendaba ropa blanca, acompañaba a sus primas a tiendas que no podía costear. Aceptaba esa clase de gratitud que sabe a mandato. Con el tiempo aprendió dos verdades comunes a muchas mujeres y pronunciadas en voz alta por casi ninguna. La primera era que la dependencia se volvía más cara con cada año. La segunda era que la crueldad respetable prefería guantes limpios. Doña Lidia no levantaba la voz cuando quería doblarla. Le recordaba únicamente los gastos. Don Martín no golpeaba la mesa. Explicaba, simplemente, el valor de mercado de la gratitud. Y cuando Bellamy empezó a llamar con mayor frecuencia, con su sonrisa angosta y esa costumbre de hablar de Clara como si evaluara una propiedad que esperaba adquirir, toda la casa empezó a comportarse como si el asunto estuviera ya decidido. «Tiene medios», dijo doña Lidia una noche húmeda de marzo, mientras Clara doblaba puños en la sala. «Una mujer en tu situación no puede esperar ternura y estabilidad al mismo tiempo». Clara siguió doblando. «¿Lo prohíbe la ley?» La boca de su tía se volvió fina. «La ironía es una dote miserable. También lo es el espanto.
Esa es exactamente la clase de resistencia fantasiosa que mantiene pobres a las mujeres. Clara dejó los puños sobre la mesa con sumo cuidado. Ya soy pobre, tía. La mujer mayor apartó la mirada primero. Aquella pequeña victoria no alteró el peligro mayor. Solo apretó más el aire de la habitación. 2 semanas después, mientras retiraba periódicos viejos del escritorio de don Martín, Clara encontró el anuncio que cambió todo. Estaba medio escondido bajo una circular mercantil y con aviso de sermón. Un recorte de prensa enviado desde Valladolid en un paquete de noticias comerciales. Algún hombre, algún necio, algún honrado desesperado, había puesto una línea buscando mujer dispuesta a trasladarse al interior y casarse con un propietario sobrio, de fe cristiana y tierras asentadas. Las respuestas debían enviarse al cuidado de C. Callaway, en la Estafeta de Burgos. Había algo torpe y desnudo en aquel texto. Ningún adorno falso, ninguna promesa de vida fácil, ningún intento de fingir que el matrimonio y la necesidad no viajan a menudo en el mismo carro. Clara lo leyó 2 veces, luego una tercera. Sintió el pulso cambiar. Durante 3 días se dijo que no respondería. Al cuarto, Bellamy llegó con una pieza de paño caro y comentó delante de doña Livia que una esposa inteligente no tenía necesidad de ser hermosa si era obediente. Aquella noche Clara escribió la carta. No escribió como una soñadora. Escribió como una mujer que por primera vez negociaba en su propio nombre. Le dijo al desconocido la verdad que se le podía permitir saber, que sabía leer y escribir, que gozaba de salud, que era capaz en el gobierno de una casa, que no era amiga de vanidades, que no pensaba unirse a un borracho ni a un bruto, que no buscaba el romance prometido por el papel, que prefería la franqueza al encanto, que si la vida apartada significaba escasez, clima, trabajo y riesgo, conocía ya la forma de las vidas difíciles, aunque no su geografía precisa. Y después, tras vacilar largo tiempo, añadió una frase más. Si he de levantar mi porvenir al lado de un hombre, preferiría hacerlo junto a uno que conozca la soledad y no junto a uno que se alimente de obediencia. Selló la carta antes de que el miedo pudiera deshacerla. Lo que Clara ignoraba era que el anuncio no lo había puesto el hombre cuyo apellido figuraba en él. Lo había puesto su hermano menor. Caleb Callaway llevaba preocupándose por Silas más de 3 años. Se preocupaba por él de esa manera práctica e irritante con que los hermanos pequeños se preocupan cuando aman demasiado a un hombre como para halagarlo. Silas afirmaba que se bastaba. Caleb observaba el estado de la casa, las semanas sin música, el silencio de tumba tras la cena, la forma en que su hermano ya no se reía si no lo obligaban. Silas decía que había trabajo de sobra y ninguna necesidad de compañía. Caleb, que sabía más, partía leña de más solo para quedarse un poco más en la propiedad y demostrar que el exceso de silencio también podía convertirse en peligro. Sus padres habían muerto con 5 inviernos de diferencia. Una hermana suya fue enterrada antes de cumplir 20. Una mujer a la que Silas pensó cortejar en otro tiempo se casó con un comerciante de Segovia cuando la vida en campo abierto resultó menos romántica de lo que parecían los rumores de Villa. Después de aquello, algo en él no se volvió amargo exactamente, pero sí se dobló hacia adentro. Volcó en el trabajo todo lo que acaso habría podido llegar a ser ternura. La finca mejoró. El hombre se empequeñeció. Caleb lo veía. También el padre Pike, que hablaba poco y observaba mucho. El anuncio fue idea de Caleb, aunque el cura no lo había prohibido. «Tu hermano puede romperte la mandíbula», observó el sacerdote cuando Caleb le confesó el plan junto al cobertizo de la iglesia. «Puede», admitió Caleb. «¿Y si de verdad viene una mujer?» Entonces quizá él deba decidir si la furia vale más que la compañía. Pike lo estudió. No es apuesta pequeña cuando se juega con una vida humana. No, dijo Caleb en voz baja.
pero tampoco lo es dejarlo helarse en vida por dentro. Cuando la carta de Clara llegó a Burgos, Caleb la leyó bajo la lámpara del encargado de correos y entendió enseguida que aquello no era una señorita frágil buscando aventura. La letra era firme, las frases llanas. La condición sobre borrachos y brutos le arrancó una sonrisa a pesar de sí mismo. Había hierro en aquella carta, cansancio, y algo que reconocía de su hermano, una negativa a embellecer la necesidad. Le contestó usando iniciales lo bastante vagas como para ocultar la verdad mientras pedía más información. En el mes siguiente cruzaron 3 cartas entre ellos. Clara hacía las preguntas correctas. ¿Era segura la casa? ¿La tierra estaba limpia? ¿El hombre tenía mal genio? ¿Debía dineros? ¿Esperaba una criada bajo nombre de esposa? Caleb respondió con toda la honradez posible sin revelar el engaño central. La casa era tosca pero firme. La tierra, difícil pero recta. El hombre, testarudo, dolido y mejor que sus silencios. No, no había vicios de vino ni de juego, ni blandura tampoco, pero sí decencia suficiente sobre la que construir si ella tenía valor y él tenía gracia. Estuvo a punto de confesar 2 veces. Luego Bellamy llegó sin aviso a casa de los Winslow e informó a Clara de que las amonestaciones podían arreglarse en un mes. La siguiente carta de ella fue más breve que las anteriores. Si he de ir, será pronto. Caleb la leyó con una piedra en el estómago y supo que el asunto había corrido ya más allá de su manejo. Habría debido cabalgar hasta Silas y contárselo todo. En lugar de eso, hizo lo que suelen hacer los hombres asustados, cuando confunden movimiento con sabiduría. Arregló primero el viaje. Cuando reunió el valor suficiente para confesar, la diligencia que llevaba a Clara Winslow hacia el interior estaba ya a mitad de los caminos embarrados de Castilla. El viaje habría roto a personas más débiles que Clara. Compartió trayecto por partes con una viuda y su hija, luego con una familia que se dirigía hacia Burgos, y al final, casi sola con un mayoral de maneras decentes y caballos fatigados que avanzaban por barro hasta el Cubo. Cruzó ríos crecidos en barcas planas que gemían bajo carros y bestias. Durmió en ventas donde la cama olía a paja húmeda y humo viejo. Aprendió a sujetar la bolsa de viaje entre los pies cuando demasiados ojos se demoraban sobre ella. Aprendió que el miedo, después de muchos años cargándolo, podía volverse casi ligero si por fin iba unido a un destino elegido. Cuanto más al interior avanzaba, más grande se hacía el cielo. Las villas se espaciaban, los árboles se espesaban, los caminos dejaban de ser caminos para volverse huellas. En una posada encontró a una mujer que mecía a un niño con un brazo y cebaba una pistola con el otro. En otra oyó a un viudo decir que el dolor en las tierras apartadas llegaba en racimos y la alegría de puntillas, de modo que había que aprender a reconocerla antes de que pasara. En la última semana, los guantes de Clara estaban gastados. Una de las botas había sido cosida ya 2 veces, y su paciencia se había convertido en algo más duro que la esperanza. Una tarde gris de abril, tras una jornada de deshielo y caminos surcados por ruedas, vio por fin la propiedad de los Callaway. Se alzaba sobre una loma al otro lado de un arroyo bajo y de una arboleda desnuda. Una casa de troncos, un establo, 2 cobertizos, humo recto subiendo por la chimenea. No había camino adornado, no había barandilla en el portal, no había jardín todavía, solo el recuerdo de uno en la tierra oscura junto al muro oriental. El lugar parecía exactamente lo que era, construido para el uso y no para la exhibición. El mayoral bajó la bolsa de viaje del coche y murmuró: «Si este no es el hombre correcto, señora, habéis recorrido una distancia muy cara para demostrarlo». Clara miró la puerta de la casa. «Supongo que lo averiguaremos juntos». La puerta se abrió antes de que llamara. Silas salió a la luz húmeda del deshielo, ancho de hombros, sin afeitar, con el abrigo de trabajo y una expresión de vigilancia cansada. Miró primero el coche, luego la bolsa, luego la cara de Clara, y cualquier cosa que hubiera esperado aquel día no era esto. Durante un largo segundo se limitaron a mirarse.
Clara vio en él primero el clima, no en el abrigo ni en las botas, sino en la manera en que sus ojos habían aprendido la distancia. No era un hombre pulido fingiendo rudeza, era un hombre gastado hasta lo esencial. No había nada ornamental en él. Silas vio, a cambio, a una mujer agotada hasta el hueso y, sin embargo, erguida por pura decisión. Su vestido era de ciudad, pero estaba vencido por el viaje. El lazo del sombrero había cedido de un lado. Había barro en el bajo y un semicírculo oscuro de cansancio bajo cada ojo. Sin embargo, nada en su cara pedía compasión. «Señora», dijo al fin. «¿Don Silas Callaway?» «Sí. ¿Puedo serviros en algo?» Los dedos de Clara se apretaron alrededor del asa de la bolsa. «Eso espero. He venido en respuesta a vuestra carta». Silas parpadeó una vez. «¿Mi qué?» El mayoral emitió un ruido que bien pudo ser diversión y volvió a encaramarse al pescante. Clara sintió caer la primera gota verdadera de alarma. «El anuncio», dijo. «El de esposa». Silas se quedó completamente inmóvil. Hay silencios que nacen de la incomodidad y silencios que nacen de la cólera. Clara, que había vivido entre peligros más sutiles que la intemperie, reconoció el segundo al instante. «Yo jamás puse ningún anuncio», dijo él. En ese preciso momento Caleb entró por la portilla del campo bajo, con un saco de harina sobre la silla, y vio la escena aguardándolo. Años después describiría aquel instante como el momento en que todos sus pecados llegaron a una misma puerta. «Silas», empezó. Silas volvió la cabeza despacio. «Caleb». Clara miró de un hermano al otro y entendió de golpe tanto la forma de la traición como la absurda enormidad de su posición. El orgullo le ordenó girarse de inmediato. La prudencia le preguntó a dónde, exactamente, pensaba ir con la tarde cayendo y la posada decente más cercana mediodía atrás. Caleb desmontó con visible cautela. «Puedo explicarlo». «Eso espero», dijo Silas con una calma inquietante. Clara, que no había cruzado media España para convertirse en mercancía en una disputa entre hermanos, alzó la barbilla. «Me gustaría que esa explicación me incluyera». Ambos hombres la miraron. Caleb tuvo la decencia de sonrojarse. Dentro de la casa, con el mayoral ya apagado y la puerta cerrada contra el frío que espesaba, la verdad salió en pedazos. Caleb confesó. El anuncio, las cartas, su miedo a que Silas se estuviera convirtiendo en un fantasma en pie, su creencia de que la soledad podía ser peligro no menos real que un mal invierno, el conocimiento parcial del padre Pike, su propia certeza, ahora claramente menos cierta, de que podía juzgar el carácter a través de la correspondencia. Silas escuchó con las manos apoyadas sobre la mesa y el rostro más duro que un nudo de encina. Cuando Caleb terminó, el silencio ocupó la estancia. Después Silas dijo: «No tenías derecho». «No», respondió Caleb. «No lo tenía». Clara permanecía muy erguida en la única silla de respaldo de escalera que no cojeaba. «Eso salta a la vista». Caleb la miró con desdicha. «Doña Clara, yo pensé que sabíais mejor que ninguno de los dos lo que nos convenía», dijo ella. «Es una costumbre muy común entre hombres afectuosos». El reproche cayó limpio. Silas estuvo a punto de sonreír, pese a sí mismo. Clara lo vio. Él también. Y la casi sonrisa desapareció enseguida. La noche había caído ya por completo. Cualquiera que fuese la indignación que todo aquello merecía, había topado con el muro práctico de la oscuridad, del frío y de las caballerías exhaustas. No se podía enviar a una mujer fuera en tales condiciones sin convertir el error en crueldad. Silas lo sabía. Clara lo sabía. Caleb, por su parte, tenía la expresión de quien dormiría en el establo con alivio si se lo ordenaran. «Podéis quedaros esta noche», dijo al fin Silas, dirigiéndose a Clara con gravedad formal. «Dormiréis tras la cortina. Yo tomaré el banco. Al amanecer puede llevaros a casa de los Pike.
La señora Pike os mantendrá segura hasta que esto se arregle. Clara debería haber sentido alivio. En cambio sintió un destello extraño de decepción, tan agudo que estuvo a punto de resentirlo. Estaba demasiado cansada para investigar por qué. La cama tras la cortina era estrecha, limpia y más cálida que cualquier alojamiento que hubiera tenido en semanas. A través de la tela, Clara oyó a los hermanos murmurar bajo cuando creían que ella dormía. Caleb pidiendo perdón otra vez. Silas sin perdonarlo. El viento moviéndose alrededor de la casa. Un tronco asentándose en el fuego. En algún momento de la noche, debajo del cansancio, comprendió que la tierra dentro le había dado ya un regalo que la ciudad nunca le dio. Nadie allí mentía con elegancia. Al amanecer la despertó olor a pan. Silas estaba a la mesa amasando con la expresión de un hombre que ejecuta una maniobra militar inevitable. Clara apartó la cortina y se quedó mirándolo. ¿Vos cocináis? Él no levantó la vista. Mal. Esa respuesta la serenó más de lo que la cortesía habría podido hacerlo. Para el desayuno se había formado ya un arreglo incómodo. La señora Pike tenía un nieto con fiebre y no podía hospedar a una visita prolongada. La casa respetable más próxima pertenecía a un viudo cuyas hijas estaban fuera. Podían llevar a Clara allí, pero no antes del día siguiente. Había empezado a llover. El arroyo crecía. El caballo de Caleb había perdido una herradura. Todas las incomodidades que la vida aislada guarda en reserva parecían ahora ansiosas por contribuir. Clara bebió café. Miró alrededor de la estancia y tomó la primera de las decisiones que darían forma al resto de su vida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó a Silas. Hará falta para arreglar esto de una manera que no deje a nadie moralmente ridículo. Él la contempló por encima de la taza. No lo sé. ¿Os incomoda mi presencia en particular o solo el engaño? Caleb cerró los ojos un instante, como si pidiera al cielo una muerte rápida que simplificase el asunto. Silas respondió con cuidado. El engaño. ¿Bebéis? No. ¿Golpeáis mujeres? No. ¿Apostáis las tierras que no podéis perder? Él alzó apenas las cejas. No. Entonces, dijo Clara, quizá pueda quedarme hasta que mejoren los caminos y decidamos si la interferencia imperdonable de vuestro hermano ha producido por accidente algo que no sea enteramente imposible. Caleb la miró boquiabierto. Silas la miró aún más fijamente. ¿Os quedaríais? No he recorrido 300 leguas para desmayarme con delicadeza en el umbral. Esta vez sí cambió la boca de él. No fue todavía una sonrisa, pero sí el comienzo de una. Así que Clara se quedó. Lo que siguió no fue romance en ninguna de las formas pulidas que las damas del Este se describen unas a otras sobre el té. Fue trabajo. Al principio casi nada más. La casa tenía el orden de un lugar llevado por un hombre que valoraba la supervivencia por encima del consuelo. Los estantes eran firmes pero confusos. Harina y sal compartían espacio con clavos y trampas. 2 cuencos rajados seguían en servicio porque nadie tenía tiempo para avergonzarse de ellos. Una silla junto al fuego vencía hacia un costado. La cama tras la cortina se hacía cada mañana con una rigidez exacta, pero no había cinta para recoger la cortina ni estera junto a ella, ni ninguna suavidad que no hubiese llegado por accidente. Clara no criticó. Reordenó. Limpió el aparador. Fregó el caldero. Movió la leña fina junto a la lumbre. Sacudió meses de polvo de los paños de las ventanas y declaró que si los hombres insistían en guardar la harina en rincones húmedos, no debían sorprenderse después cuando los bollos parecieran piedras. Silas observó aquella campaña callada con el desconcierto de un hombre que descubre que la pericia doméstica, cuando va unida a la inteligencia, se parece mucho al mando. Al cuarto día encontró ramilletes de tomillo seco colgando de una viga y preguntó, casi con sospecha, ¿de dónde ha salido eso? De vuestro propio estante, dijo Clara. Estaba escondido detrás de la cecina y del abandono.
¿Yo tenía hierbas? Teníais posibilidades. Aquella noche él se rió en voz alta. Sorprendió a ambos. El respeto mutuo llegó antes que la ternura. Clara aprendió el orden de la finca, dónde se helaba primero el arroyo, qué vaca coceaba si se la abordaba por la izquierda, cómo distinguir por el silencio de Silas si estaba pensando o solo cansado. Silas aprendió que Clara podía partir leña menuda con tino, llevar cuentas con mano limpia y mirar una tormenta de frente sin volverse necia. También aprendió que detestaba que hablaran por ella, la compadecieran o le dieran las gracias como si fuera provisional. En el 9º día, Caleb se abrió la pantorrilla con el filo de un hacha mientras tiraban ramas caídas por una ventisca cerca de la loma. Los hombres con dolor suelen volver a ser niños. Caleb juró, se empapó la bota de sangre e insistió en que no era nada hasta que estuvo a punto de caer. Silas lo metió en casa. Clara se hizo cargo en cuanto cruzaron el umbral. «Al banco», ordenó. «Agua hervida, paños limpios, no esos, los otros. Si alguno de los dos piensa desmayarse, que lo haga fuera de mi alcance». Silas obedeció antes de tener tiempo de pensar que estaba obedeciendo. Clara cortó el cuero, limpió la herida, cosió donde hizo falta y vendó la pierna con la compostura de quien ha atendido enfermedades en cuartos estrechos, donde el pánico solo consume la poca fuerza que queda. Caleb, pálido por el dolor, la miró como si se hubiera transformado en aquel instante en cirujano de campaña. «Vuestras cartas no mencionaban este talento», murmuró. «Las vuestras no mencionaban vuestra afición por la catástrofe», respondió ella. Después, cuando Caleb dormía junto al hogar y la fiebre parecía contenida por el momento, Silas quedó de pie con las manos inútiles a los costados. «Sabíais hacer eso». Sabía que quizá alguna vez sería necesario. ¿En Madrid? En la pobreza, donde la enfermedad sobresale cara. Él la miró entonces con algo más profundo que la admiración. Reconocimiento, quizá, el doloroso, el que nace cuando una vida herida ve en otra la forma de la supervivencia. El peligro llegó poco después. Las tierras apartadas tenían también sus crueldades pulidas, aunque llevasen menos perfume que las de Madrid. Hombres como Boone Mercer prosperaban en comarcas donde la ley era mitad distancia y mitad miedo. Boone se llamaba tratante cuando le convenía. Otros lo llamaban oportunista, cuatrero, corredor de mercancía sucia y hombre que sabía exactamente hasta dónde puede arrastrarse una amenaza antes de que los testigos se vuelvan incómodos. Hacía tiempo que deseaba un paso más fácil por la vega baja que tocaba los lindes de los Callaway, así como el vado del arroyo que utilizaban viajeros y tratantes en época de deshielo. Silas ya le había negado 2 veces el año anterior el paso de reses sospechosas. Desde entonces habían desaparecido sacos de pienso al borde de la finca, se habían dañado carriles con desperfectos que al principio parecían obra del tiempo, y aparecían demasiadas huellas desconocidas cerca del arbolado. Clara advirtió el patrón antes de que nadie le explicara del todo la asistodo. Otro pestillo roto que había sido cuidadosamente presentado como accidente. Silas, agachado junto a la bisagra, alzó la vista. Boone Mercer. ¿Se le puede tratar por la vía de la ley? Él se incorporó. Aquí, legal y posible no siempre son parientes. Entonces debemos empezar a reunir lo que un día obligue a ambos a conocerse. Aquella respuesta le agradó más de lo debido. Desde entonces, Clara tomó notas, nombres en el puesto de abastos, fechas de faltas, qué jinetes pasaban al anochecer y cuáles evitaban preguntas directas, qué recibos no cuadraban con las cantidades realmente entregadas, los años de ciudad pasados copiando columnas para hombres que suponían que las mujeres no entienden las cuentas que mantienen, le habían dado ojo para la pequeña deshonestidad. Las tierras aisladas le daban ahora un campo más ancho donde usarlo. Cuando fue con Silas por primera vez a la tienda de Burgos, algunos se quedaron mirándola.
no porque fuera hermosa, aunque lo era, a la manera en que la firmeza curtida se vuelve hermosa cuando alguien aprende a verla, sino porque era improbable. Una mujer de ciudad al lado de Silas Callaway, como si de verdad perteneciera a aquel lugar. Clara descubrió que la pertenencia es aquello que la gente más resiente cuando empieza a parecer ganada. Un hombre preguntó con falsa afabilidad si la esposa del este encontraba instructivo el barro del interior. Clara respondió: menos fatigoso que la vanidad y bastante más fácil de lavar. Silas casi se atragantó con el café. Para junio la casa había cambiado de forma a su alrededor. Había un estante verdadero para las reservas. Los paños de las ventanas estaban rehechos. Un pequeño cuadro de hierbas verdes empezaba a asomar en la tierra que Clara había obligado a obedecer con ceniza, compost y voluntad. Apareció una estera junto a la cama, luego otra junto al hogar. Una tarde Silas entró y encontró una lámpara tan pulida que se quedó un minuto entero en la puerta con cara de hombre que ha llegado por error a una casa ajena. «Habéis cambiado el lugar», dijo. «He conseguido que admita que aquí viven seres humanos». Él miró alrededor otra vez, despacio. «Parece... ¿Seguid?» No era hombre inclinado al riesgo verbal. Aun así, después de un momento dijo: «Menos cómo cumplir condena». Eso fue lo más cerca que había estado aún de una confesión. Clara dejó el plato que secaba y le sostuvo la mirada. Entonces ya era hora. El amor, cuando llegó, no lo anunció con estruendo. Llegó por suma. En la manera en que Silas empezó a partir leña de más antes de tormenta, porque a Clara le angustiaba ver bajar demasiado la pila. En la manera en que Clara le remendaba sin preguntar el forro del abrigo y luego le reñía por volver a llevar clavos sueltos en el bolsillo. En la forma en que ambos aprendieron a distinguir los pasos del otro. En la noche en que él le habló por fin de la mujer a la que quizá habría cortejado y admitió que había dejado de imaginar futuro alguno después de verla marchar, porque dolía menos reducir la vida a invierno, cercas y cosecha. En la noche en que ella le habló a su vez de Bellamy y de la casa madrileña donde la obediencia le había sido repetida como si fuera bendición. «¿Os habríais casado con él?», preguntó Silas en voz baja. «Si me hubiera quedado», dijo Clara, «quizá me habría sometido. No es lo mismo». La mandíbula de él se tensó. No. No era celos. Era algo más duro. Un hombre viendo con demasiada claridad lo que casi le había sido hecho a una mujer que ya empezaba a resultarle esencial. Cuando le tomó la mano esa noche, lo hizo con el cuidado de quien recoge una verdad que no puede permitirse dejar caer. No se casaron de inmediato. Ambos eran demasiado serios para eso. Clara insistió en que el accidente y la gratitud eran cimientos pobres para unos votos. Silas, que respetaba cualquier verdad dicha de frente, estuvo de acuerdo. Así que el padre Pike empezó a visitarlos los domingos cuando el tiempo lo permitía. Leía con ellos, hablaba con ellos, observaba lo que crecía sin necesidad de nombrarlo antes de que las raíces fuesen seguras. Mientras tanto, la presión de Boone Mercer se espesó. Primero desapareció una yunta de la finca vecina de los Evans. Luego apareció cargada, a nombre de Silas, una entrega de sal que nunca había recibido. Después Caleb, de vuelta de casa de Pike con noticias de movimientos sospechosos cerca del arroyo, fue seguido por dos hombres que desaparecieron antes de que pudiera forzar el encuentro. Clara extendió los recibos y apuntes sobre la mesa aquella noche. «Están blanqueando el robo a través de la confusión», dijo. «Vuestro nombre, el de los Evans, portes que nunca llegan, cargas que nadie puede discutir porque, cuando comienza el problema, nadie conserva registros limpios». Silas se inclinó sobre las cifras.
¿Puede probarse? Sí, tocó una página. Si se comparan las entregas del almacén de Harris con los libros de salida, y si los hombres de Mercer son lo bastante necios como para creer que una mujer detrás del mostrador no entiende columnas. ¿Queréis cebarles el anzuelo? Quiero permitir que continúen bajo observación. No es lo mismo. Él estudió su cara. Luego asintió una vez. Decidme qué necesitáis. La compañía, descubrió Clara, tenía un calor físico. No porque ablandara el peligro, sino porque lo volvía compartido. La trampa se cerró a comienzos de otoño. Clara fue con Caleb a la tienda de Burgos con el pretexto de disputar una medida de harina. Mientras el dependiente refunfuñaba, ella pidió ver el libro de salidas alegando una necesidad doméstica de ordenar la despensa antes del invierno. Los hombres que se guardarían la información ante otros hombres la entregan a menudo a las mujeres, bajo la ilusión de que el detalle y el poder pertenecen a mundos distintos. Clara usó esa cedera como llave. Los asientos bastaron. Sal desaparecida. Cargas duplicadas. Un recibo falso con la marca de Silas copiada torpemente de una escritura antigua. 2 números de carro que correspondían a animales conocidos por correr rutas de Mercer. Y lo mejor de todo, una línea de crédito transferida a través de un hombre sobre quien el padre Pike llevaba ya tiempo sospechando. Cuando Boone entró en el patio de la tienda aquella misma tarde, sonriendo como si el tiempo y la violencia fueran simplemente 2 estilos de oportunidad, Clara tenía ya copiada la prueba bajo los pliegues del costurero. Él la miró demasiado rato. «Señora Callaway», dijo, aunque aún no se hubiera pronunciado ningún voto. Clara le sonrió con civilidad perfecta. «Señor, mejoráis cada umbral que no cruzáis». Caleb tosió para esconder una risa. Los ojos de Boone se estrecharon. Lengua viva para una esposa de tierras adentro. Cosa útil cuando no siempre se puede confiar en la ley de tierras adentro. Dio un paso más cerca. «Andad con cuidado, señora». Antes de que Clara contestara, Silas apareció por el extremo del patio, habiendo regresado más deprisa de lo previsto cuando Pike mandó aviso de que Mercer quizás se dejara ver. Desmontó con esa quietud que hace a otros hombres recordar oraciones que tenían pendientes. «Boone», dijo. Mercer se encogió apenas de hombros. «Callaway». No hubo escena entonces. Habría sido más simple. En vez de eso, Boone sonrió, tocó el ala del sombrero y se marchó como si no hubiera ocurrido nada. Pero supo por la cara de Clara que algo había cambiado. Ella también lo supo. El intento llegó 2 noches después. No en la casa, en el establo. Silas despertó primero por los caballos. Clara despertó porque él ya se estaba moviendo. Cuando echaron a correr hacia el patio, el humo lamía ya el muro bajo del establo donde habían echado aceite bajo el forraje seco. Caleb, que se había quedado por las amenazas recientes, apareció con un cubo y una blasfemia. Los minutos siguientes se partieron en calor, barro, gritos y la labor brutal de impedir que la propia vida se volviera llama. Clara acarreó agua hasta que le temblaron los hombros. Silas soltó los caballos aterrados. Caleb batió chispas con una manta mojada. En algún lugar más allá de la línea oscura de los árboles, resonaron cascos que huían. Salvaron el establo, por muy poco. Al amanecer, las tablas estaban negras, el heno medio arruinado, y la verdad se erguía en el patio entre los tres, tan clara como un juicio. «Basta», dijo Silas. Clara, tiznada de hollín y agotada, lo miró por encima del cubo que sostenía. «Sí». El padre Pike y 3 vecinos llegaron antes del mediodía. El corregidor del distrito, que hasta entonces había preferido la cautela condimentada con demora, se interesó de repente al ver los libros copiados, el recibo falso, el intento de incendio y la presencia de hombres dispuestos a jurar por faltas de ganado y cuentas amañadas. Boone Mercer había confiado durante años en el aislamiento, el miedo y el supuesto de que la gente honrada está demasiado ocupada sobreviviendo como para organizar pruebas. No había contado con Clara. La confrontación que lo hundió no ocurrió en un claro dramático, sino en la tienda de Burgos, entre toneles, arneses
y testigos corrientes que al fin se habían cansado de ser robados en silencio. Mercer llegó a recoger una carga de harina de maíz bajo crédito de otro hombre y encontró en su lugar al corregidor, al padre Pike, a Silas, a Caleb, a los hermanos Evans y a Clara de pie junto al mostrador con los libros abiertos. Primero se rió. Después Clara comenzó a leer los asientos en voz alta. Fechas, números de carro, cargas duplicadas, marcas falsas, deudas trasladadas, cantidades que no podían haber recorrido aquellos caminos en el tiempo que figuraba. Leía con la precisión fría de una mujer que había pasado demasiados años siendo subestimada por hombres que confundían la quietud doméstica con ignorancia. En la tercera página desapareció la risa de la cara de Mercer. En la quinta, la tienda se había quedado en silencio. En la séptima, dos de sus propios hombres miraban a cualquier parte menos a él. Cuando intentó interrumpirla, Silas no se puso delante de Clara. Se puso a su lado. Eso importó más que cualquier amenaza. Ella tiene la palabra, dijo. Y Clara, porque la verdad era por fin suya para blandirla, terminó la ruina con su propia voz. Mercer fue arrestado antes del ocaso. No todos los villanos de las tierras apartadas encontraban justicia de modo tan limpio, pero este había llegado a ser lo bastante codicioso como para dejar rastro y lo bastante arrogante como para suponer que nadie lo leería bien. Era, pensó Clara, un error masculino muy común en cualquier ciudad o campo que se conociera. Aquella noche, después de que los vecinos se retiraron y la casa volvió a asentarse, Silas quedó fuera contemplando los campos oscuros. Clara salió con 2 jarras de sidra casi fría ya en el aire. «Ha terminado», dijo. Él tomó la jarra sin apartar los ojos de la tierra. «Gracias a vos. Gracias a las cifras. Gracias a que sabíais qué hacer con ellas». Un silencio largo pasó entre ambos. No vacío, lleno. Entonces Silas se volvió hacia ella, con la última claridad del atardecer detenida en los ojos grises. «He pasado media vida aprendiendo a soportar lo que me tocaba», dijo. «Vos llegasteis y me enseñasteis que soportar una vida no es lo mismo que vivirla». El aliento de Clara se detuvo. Él siguió, despacio, como si construyera el valor mientras hablaba. «Cuando Caleb nos engañó a los dos, yo solo pensé en la ofensa. Luego vos os quedasteis. Luego trabajasteis. Luego cambiasteis esta casa, y a mí con ella, sin pedir nunca que se os confundiera con adorno ni gratitud. No sé hablar bonito, pero sí sé esto. Si decidís marcharos, no os lo impediré. Si decidís quedaros, pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de la misericordia que eso sería. Hay proposiciones hechas con plata, público y promesas pulidas. Esta vino con hollín todavía en el abrigo, y verdad en cada palabra». Clara dejó la jarra sobre el banco. «No he cruzado media España», dijo en voz baja, «para levantar un hogar y luego abandonarlo en manos de un hombre que apenas empieza a comprender que merece tener uno». El rostro de él cambió entonces, por completo y por fin. Cuando la besó, fue con reverencia primero y con hambre después, como si ambos comprendieran cuánto costaba llegar enteros a un instante así. Se casaron 3 semanas más tarde bajo un cielo limpio de octubre, con el padre Pike oficiando, y Caleb lo bastante cerca como para recibir un golpe si alguno de los dos decidía que la justicia atrasada seguía siendo necesaria. Clara llevaba un vestido de lana parda con cinta crema que la señora Pike insistió en arreglar mejor. Silas vestía su mejor casaca y tenía el aspecto solemne de un hombre para quien la alegría es una carga que también exige fuerza. Durante los votos, Caleb lloró abiertamente y después lo negó. El matrimonio no volvió la vida más fácil, la volvió compartida. Hubo inviernos duros, 2 pérdidas que vaciaron la casa durante meses, un hijo enterrado a los 6 días, otra criatura nacida sana y ruidosa, capaz por sí sola de cambiar el clima emocional entero de la casa. Hubo años de mala cosecha, lobos cerca del pasto bajo y una fiebre en la que Clara durmió sentada 3 noches con una niña enferma sobre el pecho
mientras Silas iba de cama en cama, con oraciones que ya no intentaba ocultar. Pero había también risa ahora. Regular, obstinada. Había pan enfriándose en el alféizar, mientras los niños cruzaban embarrados las esteras que Clara fingía reprenderles por ensuciar. Había el portal que Silas levantó la primavera siguiente a la boda, porque una vez la oyó decir que echaba de menos sentarse al aire libre sin hundirse en barro. Había estantes con tarros, reservas de invierno anotadas con la letra limpia de Clara, y una pizarra sobre la mesa donde enseñaba a sus 6 hijos supervivientes las letras antes de que ninguno fuera lo bastante mayor para ayudar de verdad en el campo. La tierra cambió bajo ellos. El país también. Mejoraron los caminos, se multiplicaron los vecinos. Un hijo marchó todavía más al oeste, porque al parecer la sangre de frontera era hereditaria y absurda. 2 hijas se casaron con hombres a los que Clara aprobó solo después de hacerles preguntas que no disfrutaron. Caleb encontró por fin esposa por medios mucho más directos, y pasó el resto de su vida diciendo a sobrinos y nietos que toda la familia existía gracias a un acto suyo de interferencia cristiana escandalosa. Silas refunfuñaba cuando lo decía. Clara no lo desmentía con tanta fuerza como habría podido. Años más tarde, cuando su nieta mayor preguntó si había sido amor a primera vista, Clara estuvo a punto de ahogarse de risa. No, dijo, desgranando guisantes en el portal, mientras Silas reparaba una correa a poca distancia. Fue incredulidad a primera vista. Respeto después. El amor vino más tarde, y tuvo la decencia de ganarse su sitio. Silas alzó la cabeza de la correa. Hablad por vos. A mí me impresionó el primer día que insultó mis bollos. No los insulté. Los comparasteis con una teja. No era comparación, era taxonomía. La nieta rió tanto que los guisantes rodaron por el escalón. Para cuando Silas y Clara cumplieron 50 años de casados, la propiedad de los Callaway ya no se parecía en nada al lugar solitario donde él había pedido misericordia al cielo negro. Había una casa grande añadida a la primitiva, aunque Clara había conservado una pared interior de troncos viejos porque decía que la historia no debe lijarse solo porque haya llegado el consuelo. Había huertos donde antes hubo matorral, nietos corriendo sendas que las primeras botas de Clara habían ayudado a abrir. Una Biblia familiar llena de nacimientos, muertes, tormentas, siembras y una violeta prensada del primer año en que comprendió que nunca se iría por voluntad propia. La tarde de su 50 aniversario, cuando el ruido de la cena familiar se apaciguó y las voces jóvenes entraron en la casa, Silas y Clara se quedaron sentados en el portal mirando cómo la luz del oeste se iba asentando sobre los campos. Él era viejo ya. Ella también. Los años los habían afinado y marcado. Las manos de él estaban vencidas en los nudillos. El cabello de ella, blanco y suave en las sienes. Y, sin embargo, cuando él buscó la mano de Clara, la encontró con la misma certeza grave con que la había encontrado la noche en que cayó Boone Mercer. ¿Pensáis alguna vez, preguntó él, en lo que habría ocurrido si no hubieseis contestado? Clara miró la tierra que sus hijos habían cruzado todo el día entre risas y labor. Sí, dijo. Pienso que me habría convertido en otra persona. No muerta. Quizá ni siquiera visiblemente desdichada, pero más estrecha, más pequeña. Una vida sobrevivida en vez de habitada. ¿Y yo? Ella volvió la cabeza y estudió el rostro que había conocido en juventud, en duelo, en luz de cosecha, en sombra de fiebre, en oración. Vos, dijo, habríais seguido siendo un hombre bueno, y eso no siempre es lo mismo que ser un hombre entero. Él lo pensó y asintió. Al cabo de un rato dijo, nunca os conté qué pedí aquella noche. Sé bastante. No, no bastante. Pedí a Dios que me enviara a alguien. No belleza, no comodidad, solo a alguien. Y entonces llegasteis a mi puerta con barro en el bajo y juicio en los ojos.
Llevo 50 años pensando que el cielo fue más valiente conmigo de lo que yo merecía. Clara sonrió. Esa sonrisa honda y antigua que había sobrevivido a la dureza y convertido todo lo que tocaba en hogar. Y yo, dijo, llevo 50 años pensando que vuestro hermano fue el instrumento más peligroso que la providencia ha usado jamás. Sila se rió hasta enjugarse los ojos. A lo lejos, desde dentro de la casa, uno de los nietos empezó a cantar un himno mal y con convicción. Otro lo mandó callar. Un bebé lloró. Alguien dejó caer una sartén. La vida, grande, desordenada e inconfundiblemente suya, seguía moviéndose alrededor de ellos. Silas volvió la vista hacia aquellos sonidos y luego de nuevo hacia Clara. «Todo esto», murmuró. «Sí», dijo ella. Una carta secreta, un camino largo, una oración disparada al invierno, una mujer bastante valiente como para responder a la necesidad de un extraño porque la suya propia se había vuelto insoportable por otras razones. Un hombre bastante solo como para pedir misericordia, y bastante decente como para reconocerla cuando llegó cubierta de polvo de viaje y no de milagro. Así es como a veces se edifican los linajes, no mediante la certeza, mediante el valor, encontrándose con la verdad en un lugar duro y negándose a apartarse. Cuando la noche enfrió el portal, Sila se levantó despacio y ofreció la mano a Clara. Ella la tomó, como siempre había hecho. Juntos entraron en la casa que una vez fue solo una cabaña, luego refugio, después matrimonio y al fin descendencia. La vieja pared de tronco seguía en la habitación del fondo, oscura por los años. El nieto mayor había grabado en una viga la fecha en que se levantó la primera casa. Debajo, en la letra de Clara, más tarde y más pequeña, estaban las palabras que había escrito en aquella primera carta al interior y que copió allí después de su 40 aniversario, porque Silas decía que la familia debía conocer la frase con la que todo empezó. Si he de levantar mi porvenir al lado de un hombre, preferiría hacerlo junto a uno que conozca la soledad y no junto a uno que se alimente de obediencia. Silas rozó la madera al pasar. Luego se volvió hacia Clara, hacia la lámpara, hacia la vida que aquella unión accidental había hecho deliberada durante medio siglo, y sonrió con la expresión de un hombre cuya oración había recibido respuesta de modo tan completo que aún entonces seguía contemplándola con una clase de reverente incredulidad. Y esa fue la verdad más honda de todas.